Comentarles que en el Instituto Nacional de Salud contamos con la Biblioteca Nacional de Salud. Estamos en una etapa de reestructuración y actualización de la colección física, porque también estamos en el programa de acreditación de la ANEAS. Entonces estamos con darle un nuevo impulso a nuestra Biblioteca Nacional de Salud. Dentro de lo que es Biblioteca Nacional de Salud, estamos comprometidos desde el Instituto Nacional de Salud al desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay. Como centro coordinador tenemos la responsabilidad de constituir nuestra propia red que se llama REDISAR, que es la Red de Información en Salud de Paraguay. Constituyen instituciones, dependencias del Ministerio de Salud Pública, organismos no gubernamentales, sociedades científicas y universidades privadas y nacionales del Paraguay. Y creo que de alguna manera las instituciones que ustedes representan forman parte de nuestra red. La ventaja principal que tenemos dentro de lo que es el sistema BBS es que tenemos dos opciones muy interesantes, muy importantes, de que tenemos la posibilidad de publicar nuestras propias producciones científicas y también de utilizar todas las herramientas necesarias para manejar, recuperar informaciones de cualquier fuente de información y cualquier soporte. Dentro de lo que es publicar nuestra propia producción científica o técnica están los resultados o los trabajos finales de los residentes y además de eso aprender a manejar las normas de publicaciones, cumplir con los requisitos y los criterios de utilización de las normas internacionales de publicación. Entonces, para que ustedes conozcan esta herramienta o necesiten de que sus estudiantes, sus residentes, sus alumnos conozcan y manejen el Instituto Nacional de Salud a través de la BBS, nos comprometemos en hacer las capacitaciones de uso de la herramienta que dispone la BBS y lo otro es enseñarles a que puedan difundir y utilizar esa fuente de información. Entonces, ¿por qué? Es un elemento muy importante que pueden también tener en cuenta es que en la Biblioteca Virtual en Salud, cada país desarrollamos nuestra propia base de datos nacional. Esas bases de datos nacionales se nutren de la literatura gris de cada país. ¿Qué es eso? Es que ustedes van a encontrar muchísimas informaciones elaboradas, producidas por las instituciones, no así en cualquier biblioteca o cualquier librería o a través de otros compañeros o otras instituciones. ¿Por qué? Porque solamente están disponibilizados en las diferentes bases de datos que están disponibles en la BBS. Entonces, para empezar, quiero presentarles el portal regional, el portal más importante, que consta de una caja en donde están las informaciones generales que hacen referente al desarrollo de todas las BBS. Tenemos opciones en cuanto a productos y servicios que pueden ir ustedes conociendo y utilizando, como por ejemplo la Mi BBS. Primeramente, quiero explicarles que en esta caja de arriba tenemos las opciones de idioma, pero la opción de idioma del portal en sí, de ser amigable, de ser accesible, no hace referencia al idioma original de los documentos que están disponibles. Eso hay una herramienta cuando aplicamos la búsqueda, vamos a conocer todos los elementos que podemos identificar para crear nuestra propia estrategia de búsqueda. En esta opción es solamente para que el portal sea amigable y sea más fácil y accesible a cada usuario. Entonces acá tenemos la opción de portugués, inglés y español. Entonces en este momento estamos utilizando el idioma español, entonces por eso ya no les estoy mostrando, pero
Ustedes se fijan, cuando en Microsoft no me da la indicación con la manito, entonces no puede asumir la máquina lo que le estoy diciendo. Pero sí, cuando me habilita la mano, le doy un clic y va cumpliendo las funciones, las indicaciones que le estoy dando. Entonces, en la siguiente caja tenemos los productos y los servicios referenciales. Hay un componente muy importante que yo les quiero mostrar que se llama Mi BBS. Mi BBS es una herramienta muy importante dentro de la BBS porque es como crear ustedes su propia BBS. Ustedes pueden acceder en su celular, en cualquier notebook, computador, con tal de que estén dentro de Internet o con el sistema de Internet, entonces ustedes pueden acceder, recuperar y consultar su propia BBS. ¿Qué es eso? Es el requerimiento que se necesita para esto es completar un formulario, acceder en Mi BBS, habilitar el cuestionario y hay un componente que se llama registrarse y ustedes se pueden registrar y a través de su correo les va a llegar un usuario y ustedes crean su propia contraseña. Es gratuito, no tiene ningún límite de uso, ustedes pueden disponer como quieran. Cuando ustedes reciben el usuario, ustedes ya están, completaron el formulario. En ese formulario hay un componente donde piden cuál es su interés de contar con qué tipo de información, de qué área, o si es general o no es general. O sea, ustedes van a completar el interés de información que necesitan usar. Cuando ustedes reciben ese usuario, cuando están habilitados para usar Mi BBS, ustedes van a recibir también informaciones en su propia BBS actualizada de lo que se está publicando, de los eventos que están sucediendo en cuanto a su interés de información. Además, cuando realizan alguna búsqueda, cuando tienen alguna consulta y no disponen de tiempo, ustedes pueden hacerlo e ir guardando en su propia biblioteca. Van a tener su propia base de datos, su propio usuario dentro de lo que es esa BBS. Bueno, entonces, cuando ustedes quieren habilitar, ya acceden, acá ponen su usuario, su contraseña y con eso ya entran. Si ustedes no están registrados, no van a poder acceder. Y no tengan miedo ni duden para completar porque no les va a pedir el número de tarjeta, depósito, nada. Es gratuito. Bueno, entonces seguimos, porque el doctor Ravilla me está mirando. Hay productos y servicios en donde ustedes pueden consultar cuáles son los otros productos y los servicios que ustedes pueden tener dentro de la red de BBS. Hay una información sobre red porque nosotros como BBS Nacional País constituimos también, además de nuestra propia red, estamos incluidos en la red de América Latina y el Caribe, que está coordinado por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, que normalmente conocemos como VIDEO, que es un organismo especializado de la Organización Panamericana de la Salud en el área de información. Entonces, si ustedes quieren ver algo específico de cada país, también tiene esa opción. Hay un componente acerca de si ustedes tienen interés como institución en acceder a lo que es IDEM, que es BBS, que es OPS, que es OMS, consulta o interrogantes que de repente uno puede tener con respecto a todo lo que es la estructura de la biblioteca virtual en salud. Y por último, hay un tutorial que después de esto, si ustedes tienen alguna duda, algún inconveniente, cuando están ya en su trabajo de establecer una estrategia de búsqueda, entonces pueden acceder a ese tutorial y van a tener también las orientaciones para ir acompañando ese proceso de búsqueda. Después, como yo les suelo decir, el corazón de todo lo que es BBS es la caja de búsqueda. La caja de búsqueda en donde cada usuario puede poner
su propia consulta de tema o de términos o expresiones o frases, teniendo en cuenta las combinaciones de usar paréntesis, de usar asterisco, de usar las expresiones booleanas que después vamos a ir viendo. Y si necesita más aclaraciones, después podemos hacer inclusive las clases virtuales o podemos visitarles en su propio servicio para poder hacer las prácticas, porque también es muy necesario que nosotros, los residentes y cualquier usuario, también conozca cómo puede relacionar la información que está capturando dentro de su trabajo, hacer las referencias bibliográficas utilizando las normas de Vancouver para evitar así el famoso copia-pega, porque eso es un fraude. Entonces, también es un tema que debemos de agregar a esto, pero como el doctor David no da mucho tiempo, entonces solamente formas referenciales estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, entonces en esto hay dos sistemas de búsqueda. Yo puedo poner acá el término que quiero, hay dos sistemas de búsqueda. Un sistema que se llama de búsqueda avanzada, en donde me da la opción de usar los términos que acá ustedes ven, que estas son las expresiones booleanas. Y siempre son términos en inglés y que tienen que escribirse en mayúscula. La opción de AND es combinar todos los términos. Por ejemplo, si yo quiero usar dengue, fiebre amarilla, malaria, etc. Entonces, con un espacio voy haciendo. No es necesario escribir esta expresión. Porque automáticamente el sistema ya asume que está combinando varios términos. Eso quiere decir que me va a buscar todos los términos que le pido en un solo documento o en documentos separados. Después tenemos la otra expresión que es el OR. El OR nos ayuda a ampliar. Yo quiero malaria o fiebre amarilla o dengue, etc. Entonces, o amplía. Cuanto más ponemos los términos combinando con esa expresión nos da la opción. ¿Por qué? Porque con el AND puede recuperarnos por autor, por título o por tema. En cualquiera de los ámbitos en que está inserto ese término va a recuperar. Sin embargo, si yo le pongo el OR, le estoy diciendo que sea todo lo referente en cuanto al tema. No importa que esté en el título como cualquier, pero que sí necesitamos esos términos combinados o separados. ¿Está? Y el AND NOT, el otro término es el término excluyente. Si yo no quiero fiebre amarilla y no quiero malaria, entonces ni combinado ni en otro documento, entonces yo le pongo esta expresión y me excluye. Me va a buscar solamente fiebre amarilla. Y es muy importante tener en cuenta cuál es el término que yo quiero, cuál es el que voy a excluir. El que voy a excluir siempre tengo que poner en segunda instancia, en segunda posición. Primero le pongo dengue, no quiero malaria, entonces le pongo AND NOT malaria. Entonces le excluyo a malaria. ¿Entienden? Son las expresiones que uno puede estar combinando para hacer sus estrategias de búsqueda y recuperar lo que uno necesita. Además de eso, si yo escribo en esta caja o en esta caja, me va a combinar. Yo le digo, si conozco, solamente quiero en el título, solamente sé que es autor, solamente quiero por descriptor o por el asunto principal, etc. Yo recomiendo generalmente cuando se hace la búsqueda utilizar en todos los campos, que sean títulos, resumen, en autores, en el desarrollo del trabajo, etc. En todo. ¿Sí? Entonces, esta es una manera que se llama las búsquedas utilizando las expresiones booleanas. Pero hay otros sistemas también en los que yo puedo hacer mi búsqueda, es a través del DEX. Y el DEX, ya vamos a aprovechar, ya vamos a hacer una práctica. El DEX es el diccionario, es un conjunto de vocabulario científico, técnico, controlado,
evaluado, habilitado. O sea, son los términos que generalmente describen el tema del contenido del documento. Lo que siempre nosotros vemos en las palabras claves, los keywords. Esos son los términos que hay que extraer de este diccionario. ¿Por qué? Porque es el término que se utiliza para la descripción o para la indización de los documentos, de un artículo científico, de una monografía, de cualquier tipo de documento. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, generalmente usamos el término cáncer. A lo mejor voy a decir cualquier cosa, pero no soy doctor, no soy de piel. Entonces, yo digo cáncer de mama, cáncer en niños, en jóvenes, etc. Voy a recuperar la información, a lo mejor voy a recuperar 50, pero si yo le pongo quiero neoplasia o neo, voy a recuperar 1000. ¿Por qué? Porque es el término científico técnico que unifica la descripción del contenido de todos los documentos. Entonces, por eso es muy importante para las estrategias de búsqueda, para los descriptores, las palabras claves, utilizar el texto. Y eso también le da calidad a nuestra producción. ¿Por qué? Porque tiene la opción de ser indexado en cualquier índice o base de datos nacional o internacional. Porque es un vocabulario controlado. Y vamos a hacer una breve práctica. No sé si tiene algo específico, pero para mí lo más rápido. Le pongo el dengue. Cuando yo le escribo el dengue, me sale varios términos. Entonces yo me puedo fijar si qué de dengue quiero. Pero generalmente queremos un dengue general. Y acá me presenta en el inglés, en el portugués y en español el término. Me da la descripción, el significado de ese término que estoy buscando. Me da un sinónimo y me da la opción de unificar o adjuntarle otros términos que sea, por ejemplo, dengue, el resultado, no sé, en sangre, o puede ser un diagnóstico, puede ser economía, pero dengue. Puedo estar combinando con uno de estos términos. Entonces yo le puedo dar una selección, o en epidemiología, o inmunología, etc. Entonces me combina el dengue, el término, con estos términos, como nosotros le decimos, calificadores. Yo le puedo no hacer ningún calificador, pero puedo recuperar igual información. En esta columna me dice que dengue es una enfermedad, en la jerarquía de enfermedad, está dentro de lo que son las infecciones por arbovirus, me dice que está dentro de lo que es infecciones, y me dice además de que puede ser infecciones por virus, por fiebres hemorrágicas, igualmente, o dentro de lo que es salud pública. Otra vez la opción de seleccionar. Si yo digo que quiero consultar esto, entonces acá, en esta cajita, me da la opción de buscar el documento. Y ahí vamos a recuperar los documentos que contienen todo, que sea en artículos, en monografía, que sean resumen, texto, etc. Y acá me recupera y dice 18.785 publicaciones referentes a dengue. ¿Alguien va a leer todo eso en 24 horas? Excelente. Así de fácil. Bueno, pero ¿cuál es la ventaja dentro de la BBS? En esta columna, que se llama clúster, se comprime o se reúnen todos los términos que yo puedo usar para poder hacer mi estrategia de búsqueda. Yo le quiero decir que me busque dengue, pero quiero solo texto completo. Yo no quiero que sea el resumen, no quiero que sea la referencia, no quiero que sea otros sitios donde voy a encontrar, sino quiero que sea texto completo. Pero fíjense si yo le marco acá. No me asume esa orden que yo le estoy dando. Sin embargo, si yo habilito con la manito, le pongo en el texto completo,
y se dan cuenta que la máquina asume esa orden que yo le estoy dando. Entonces le digo que me busque dengue en texto completo. Tengo la otra opción de elegir las bases de datos. Cuando volvemos en el portal, yo les voy a mostrar toda la fuente de información que está dentro de la BBS. Cuando hacemos una búsqueda específica, podemos seleccionar esas bases de datos. Y acá tenemos la que es Medline, es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en donde el 99,99% de la información del contenido está en inglés. Esa es, no sé si hasta altura es más limitación, pero es necesario saber que el idioma original del documento va a estar casi todo en inglés. Pero las estrategias de búsqueda pueden hacerlo en español sin problema. Hay una base de datos LILAC que es la madre, el corazón de todo lo que es la red de América Latina y el Caribe, porque LILAC es la literatura latinoamericana de información en ciencias de la salud. Ahí sí podemos encontrar casi 90% en español, un poco en portugués y un poco en inglés. El idioma original del documento estamos hablando. ¿Sí? Entonces, LILAC es cuando hablamos de todo lo que es de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, etcétera, etcétera. Es nuestro, es de la región. Después tenemos otra base de datos que es de bajo IBIS. Acá ya aprovecho para mostrarles por qué bajo. Bajo es la base de datos de la Organización Panamericana de la Salud con su sigla en inglés. Entonces, toda publicación de OPS, artículos de revistas, libros, manuales, normativas, resoluciones del Consejo Superior, etcétera, van a encontrar en todas las bases de datos que dice bajo. Pero acá, ¿por qué tiene una extensión IRIS? Esa extensión IRIS es porque hace 3 años, bajo OPS y la OMS están elaborando sus propios repositorios, que cuando están todas en condiciones, esas bases de datos se van a llamar IRIS. Ese repositorio se va a llamar IRIS. Cuando ustedes consultan y recuperan información en IRIS, es porque están recuperando información que son de la OPS o de la OMS. Después tenemos una base de datos que se llama PubMed, que es de medicina de Cuba. Tenemos de medicina del Caribe, tenemos el portal de revista científica y otras bases de datos. Y acá, por ejemplo, le vamos a dar la opción de la base de datos LILAC. Entonces ya le decimos, quiero dengue, quiero texto completo, quiero que me busquen la base de datos LILAC. Y después tenemos la otra opción que nos dice el asunto. ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué es exactamente de dengue que yo quiero? Lo puedo hacer como dengue, como tema general, o lo puedo elegir virus del dengue, necesito sobre la Aedes, brotes de enfermedades, insectos vectores, etc. O sea, son los subtemas que yo puedo seguir clasificando dentro de mi búsqueda general. Pero como nosotros estamos haciendo una práctica rápida, si nos permite Internet, vamos a hacerlo solamente que sea todo dengue. Todo dengue. Entonces ya no marcamos nada porque ya habíamos escrito ese término y después bajamos en el tipo de estudio. En el tipo de estudio o tipo de publicación, de repente cuando aparece es cuando yo quiero definir si quiero un estudio de tamizaje, quiero un informe de caso, un estudio de incidencia, de acuerdo a mi interés, que es exactamente lo que yo quiero. En este momento yo como usuario quiero información general sobre dengue. Entonces voy ajustando del asunto general, me voy al tipo de estudio y acá también este es un componente muy importante porque me da la opción de limitar exactamente que el contenido, el idioma original del documento sea en español. Entonces le pongo acá, fíjense que habilita el español. Nunca olviden esto de sacar, de cuando la manito está es porque ahí va a subir la máquina lo que le estoy diciendo. Y después tenemos la opción de los tiempos. Si yo quiero documentos de los 5 años, de los últimos
10 años, depende también del tipo de investigación que estamos haciendo. Entonces eso limita también recuperar la información. Si yo les digo que me dé solamente lo que son en 5 años, entonces les digo que me recupere documentos de 2017 al 2022. ¿Y qué sucede con todo esto? Entonces, yo le estoy limitando mi búsqueda en la que les digo que como tema, como título o como contenido me recupere información de Delhi, sobre Delhi. Le digo que me busque en la base de datos LIDAX y que sea en español y que sea en texto completo. Esta es una estrategia de búsqueda que pueden ustedes marcar, copiar y poner en un Word y guardar como una base de datos. ¿Por qué? Porque de repente ustedes no van a tener tiempo de hacer toda la revisión, ya no van a tener tiempo, entonces después cuando vuelven a hacer, se olvidaron de los detalles y no pudieron recuperar la información que encontraron. Entonces, si ustedes tienen esto, copian, pegan en la caja de búsqueda y van a recuperar las mismas publicaciones que ya habían encontrado. ¿Sí? Entonces, también tenemos, esto es en cuanto a la referencia, a las estrategias de búsqueda. En la lupa le damos la opción de buscar. Acuérdense que acá tenemos más de 1229, teníamos más de 16.000 publicaciones, ¿verdad? Y con esta estrategia estamos con 1229 documentos, publicaciones, y le doy la opción de buscar. Esta estrategia de búsqueda es válida para todas las fuentes de información. Porque ahora vamos a volver al portal, entonces ustedes ya saben qué base de datos van a consultar y cómo van a hacer sus búsquedas. Porque después podemos ver ya la última práctica combinando los términos o las expresiones, por ejemplo, cuando es materno-infantil o cuando es de epidemiología o combinando un tema de COVID con Paraguay o con Brasil o de América Latina, etc. Entonces, ¿cómo podemos insertar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos? Y acá está el resultado. Estos resultados tenemos 1229. De igual manera, si ustedes pueden hacer su propia selección, su revisión, si quieren más detalle, entonces ahí le agrega el resumen. Ustedes pueden leer el resumen, pueden saber ya si es que les va a servir esta información o no. Y acá están lo que estuvimos diciendo, las palabras claves, que son los términos del DES. Si ustedes no quieren el resumen, solamente van a guardar las referencias, lo seleccionan. Sí, en este caso, sí pueden marcar directamente. Entonces, esta selección que ustedes hicieron, pueden imprimir, pueden enviar por correo o pueden guardar en su BBS, en su Mi BBS. Además de eso, pueden elaborar sus propias estrategias de búsqueda, como les dije. Entonces, si a ustedes les interesa, habla en cuanto al documento en sí, acá ya aparece completo, y en este componente dice texto completo y dice añadir a mi BBS. Ustedes le dan un clic y directamente ya va a aparecer en su BBS. Entonces, si dicen quiero el texto completo, les va a habilitar. Esto es, y acá solamente a modo de referencia, les puedo decir que este es un artículo de revista. Y el artículo de revista hay que identificar dos elementos para hacer la referencia bibliográfica. La descripción física de la revista y la descripción del artículo. Cada artículo publicado en la revista tiene autor, autores y el título. Y además de describir la revista que tiene su nombre abreviado, volumen, número, año de publicación y las páginas del artículo, no de la revista. Eso siempre se confunde. Se describe la revista, pero no se describe el artículo. O se describe el artículo y no se describe la revista. Porque es como algo que está publicado en otra fuente de información. Eso es en cuanto a los artículos
párrafos que no tienen periodicidad, no hay problema porque se registra autor, título, número de edición, número de página, lugar de publicación, etc. Entonces, es más fácil lo monográfico que de los artículos de revista, ¿sí? Bueno, entonces, esto está publicado en Cielo. Cielo es un componente, anteriormente formaba parte de la BBS, pero ahora es un componente convenido que todos los usuarios de BBS pueden utilizar Cielo. Cielo es la base de datos de la literatura científica en línea. Todo artículo de revistas publicados e indexados en Lila y en Cielo están juntos. Pueden ustedes acceder solamente a artículos de revista, aunque Brasil ahora está empezando a incorporar textos completos de libros. Pero está solamente el contenido es artículos de revista, es Cielo. Literatura científica en línea, que es su sigla en inglés. Ustedes pueden acceder a esto cuando les habilita, se abren y ahí tienen el artículo que ya pueden, con todo el contenido que pueden guardar, usar, pero nunca olviden de citar de referencia. Este es un sistema de búsqueda como estuvimos viendo. Bueno, ¿cómo volvemos a nuestro portal? Y dimos una pincelada en cuanto al sistema de búsqueda, que es lo más interesante. Es el mismo método, la misma estrategia que se utiliza para todo. En otro componente tenemos esto que se llama, que es una tecnología del momento que toda la plataforma de la BBS adopta, que se llama la vitrina del conocimiento. Y como sabemos, vitrina es para exhibir lo nuevo, lo lindo, lo interesante, lo importante. Entonces se agregó esto que es la vitrina. Entonces está basado generalmente en las prioridades de salud del país. Esto es regional, entonces Vireme captura todo lo que sea tema de interés a nivel mundial o regional y lo disponibilizan. Así también los países tienen en cuenta la política de salud o la prioridad de salud del país del momento y estamos agregando. De paso, yo quiero mostrarles ya también lo que es nuestra BBS nacional. En este momento, desde el portal regional, no estamos pudiendo acceder a la BBS Paraguay porque están en un momento de actualización. Y nuestra BBS está alojada en el servidor de Vireme, o sea, que está en Brasil. Ellos están ahora con unas actualizaciones y en este momento está un poco rotita la conexión con Paraguay, pero como nosotros tenemos el espejo acá, pueden acceder, pero yo creo que esto es momentáneo. Entre el martes y miércoles ya lo vamos a tener, por eso no estamos pudiendo hacer muchas demostraciones. Le pueden agregar a el 2 y pueden entrar en este espejo. Es momentáneo, como les digo, pero de referencia les sirve. Entonces, Paraguay, tenemos nuestra propia base de datos. En esta base de datos es donde nosotros publicamos toda la producción de nuestras instituciones que forman parte de la red y que no cumplen exactamente los requerimientos del Lila. Nosotros tenemos nuestro criterio de selección de qué vamos a publicar en BDNPAR. Somos un poco más flexibles porque queremos que la producción de nuestro país también esté visible, entonces están alojados en nuestras bases de datos. Los que están ya en Lila son los artículos o la información que fueron evaluados y cumplen los criterios de Lila que son más exigentes. Entonces, por eso nosotros siempre trabajamos con nuestras instituciones para que se mejore la calidad de las publicaciones para que pueda tener mayor visibilidad. Estando en nuestra base de datos nacional no hay problema, pero si estamos en Lila es mucho más, porque estamos ya generalmente más accesible a todos. O si no, uno tiene que entrar por el país, buscar su base de datos, hacer su búsqueda, es un poco más complicado. Pero de igual manera ya está publicado.
Y a eso yo hoy me refería cuando les dije que son dos elementos muy importantes para nosotros, que es publicar y utilizar las fuentes de información dentro de lo que es la BBS. Entonces, tenemos nuestras vitrinas que son sobre atención primaria, diabetes, inmunización, VIH-Sida, salud sexual reproductiva. Si ustedes acceden, si son de su especialidad o es la institución que maneja uno de estos temas, creen conveniente qué información podemos agregar, qué podemos actualizar, entonces nosotros esperamos la sugerencia para poder ir actualizando o cambiando de repente el contenido de nuestra vitrina. Entonces, yo quiero mostrarle acá, por ejemplo, acá vitrinas de conocimiento que está en destacado porque estamos con la situación del COVID, se presenta de esta manera. La información que está en la vitrina al acceder no es información científica, es información referencial. Pero esa información referencial puede relacionarnos donde podemos encontrar informaciones relacionadas que son informaciones científicas técnicas. Y están todo lo que sea de COVID, ustedes pueden acceder cuando la habilitan a mano. Hay temas relevantes en cuanto a complicaciones, salud mental, todos son temas del momento. Hay otras fuentes de información y acá lo tenemos, lo que es BBS, OPS, OMS, otros documentos que están en acceso abierto, porque esa es la política de apoyar dentro de lo que es BBS el movimiento del acceso abierto a la información. ¿Qué es eso? Que todo esté disponible en el texto completo, que todos puedan acceder al texto completo de la información y no solamente referencia o solamente resumen. Entonces, por eso siempre se destaca dentro de lo que es la BBS el movimiento del acceso abierto. Y acá, si ustedes quieren encontrar información sobre COVID, están los países, ustedes se posicionan, por ejemplo, Paraguay, tenemos todo lo que son de protocolos, manejos, etc. Y lo que acá no están dentro de lo que es la BBS, ¿sí? En las bases de datos nacionales o en la base de datos regional. Además de esto, también en las vitrinas pueden encontrar promoción de cursos, seminarios, talleres nacionales, internacionales, los materiales de apoyo, materiales educativos, en videos, en flyer, cartelería, etcétera, los audiovisuales y cualquier otro tipo de información. En cuanto a últimos contenidos de la BBS, lo más actualizado, esto sí ya uno puede acceder en la información científica ya disponibilizada. Hay otras vitrinas con temas similares, hay solamente lo que son vitrinas y publicaciones de OPS y la OMS en cuanto a lo que es la vitrina, esto es COVID. Y esto está disponible en el portal. Entonces, esta es la presentación de la información dentro de lo que son las vitrinas del conocimiento y son varias. Entonces, esa presentación ustedes pueden ir pasando, van a ir viendo los diferentes temas de la región. Además, tenemos lo que es la base de datos LIDAX, en donde estuvimos haciendo nuestra búsqueda. Tenemos el DEX, ustedes pueden consultar. Hay otras bases de datos de guías de evidencias sobre tecnología, sobre economía de la salud, etc. Y estas son las otras fuentes de datos. Si ustedes quieren algo exclusivo en búsquedas guiadas sobre evidencias, ustedes acceden y pueden hacer el mismo sistema de búsqueda. Identificar el tema, combinar los términos, entonces ustedes van a acceder a los documentos. Tenemos también la colección de vitrinas, diferentes vitrinas en todos los países. Hay mapas de evidencias. Hay repositorios de estrategias de búsqueda. Si ustedes no están convencidos de las estrategias que elaboraron, no pudieron recuperar exactamente, pueden entrar en el repositorio de evidencia y pueden ustedes capturar de acuerdo al tema. Por ejemplo, yo necesito más información sobre dengue, entonces yo entro
en este repositorio le escribo Dengue y me va a recuperar todas las estrategias de búsqueda que hace referencia a dengue. Después tenemos un localizador de información. Esto yo creo que ya habilité. Acá tenemos, para no perder mucho tiempo, esto es el localizador de información donde ustedes van a encontrar otras fuentes de informaciones referentes al tema del área de salud que ustedes buscan, porque son informaciones controladas, verificadas y conveniadas con todo lo que es el Centro Latinoamericano de Información en Salud. ¿Sí? Entonces, tienen las fuentes, tienen temas prioritarios, tienen referencias, inclusive diccionarios y glosarios, tienen los tipos de información y acá también tienen la opción, acá en este momento estamos teniendo en portugués, pueden habilitarlo en español y pueden acceder a todo lo que dice las informaciones referenciales y esta es la cajita de búsqueda. Donde dice búsqueda, ustedes ponen su necesidad de información y les va a recuperar la información que necesitan, pero ya no solamente información técnica, sino también de audiovisuales, les va a recuperar también los videos, y cualquier otra fuente de información que tenga relación con ese tema. Bueno, y volviendo a nuestro portal, eso en cuanto al localizador. Y acá ya saben ustedes que esto es de OPS. Acá está la colección de repositorio institucional de los países. Hay un portal de revista que es muy importante, en donde ustedes pueden encontrar por la especialidad, si conocen el título de la revista, o solamente en esta cajita poniendo su búsqueda. Su necesidad de búsqueda van a recuperar y ahí van a recuperar el artículo, y el artículo va a contener la información que necesitamos describir: autor, título, nombre de la revista, volumen, número, año de publicación. Esto es exclusivamente de revista. Y tenemos la relación con Cielo, con CAPES, que es una base de datos especializada en el idioma francés, y Hinari, que seguramente ustedes conocen, pero Hinari es una base de datos que se paga suscripción anual y es bastante saladito, y que anteriormente la OPS pagaba por las instituciones que formaban parte de la red, entonces utilizaban Hinari. Hinari es una base de datos de convenio de la OMS con las grandes editoriales que producen revistas del área de la salud. Pero tiene una suscripción muy elevada. Tiene mucha fuente de información, pero es muy elevada. Para nosotros como país, creo que calificamos para el B o el C, porque también ellos califican a los países por la producción del Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? A eso otra vez establece tu categoría de suscripción. Pero de igual manera, si es que la institución tiene y utilizan, adelante. Eso es en cuanto a portal de revista dentro de lo que es nuestra RDS. Y hay un catálogo de multimedia, que saben que son materiales de apoyo muy importantes. Y por último, los recursos educacionales. Los recursos educacionales son los materiales de apoyo que se utilizan dentro del campus virtual que desarrolla el campus virtual de salud pública, y que en Paraguay está el nodo Paraguay con la DENERS. Ellos están coordinando el nodo Paraguay dentro de lo que es campus virtual, donde se desarrollan todos los cursos de capacitación. Y esos materiales no tienen rigor científico. De repente van a encontrar fotocopia, van a encontrar PowerPoint, los PPT, los ejercicios de práctica, que son recursos educacionales referenciales. En esta columna tenemos los cursos, los próximos eventos, toda actividad que se desarrolla dentro del ámbito de la salud nacional, internacional, regional, o tal vez también algunas actividades en cualquier país del mundo. En esta caja mayor estamos lo que somos la red RDS. Acá estamos todos los países que formamos parte de la red.
Además de, nos conectamos con 4 bibliotecas de área temática. Hay una biblioteca virtual en salud temática en enfermería, solamente información de enfermería. Estamos con una biblioteca virtual solamente en el idioma portugués. Tenemos una biblioteca especializada en medicina del Caribe y tenemos la red de la MTCI, que es la medicina tradicional complementaria, que a partir de 2016 la OMS aceptó incluir dentro de lo que es la gama de información científica informaciones referentes a la medicina alternativa. Entonces, en MTCI ustedes van a encontrar información todo relacionado a medicina alternativa, de la empírica hasta lo más avanzado que sea dentro de lo que es la medicina tradicional. Y por último tenemos los recursos asociados, como le habíamos dicho, que está Cielo, está PUB virtual, Carpa, que ya expliqué que es una base de datos que está en francés. Hay el Observatorio de Recursos Humanos del área de la salud. Hay 2 bases de datos que se están desarrollando en epistemónicos. Están los análisis sistemáticos. En este momento solamente están en el idioma francés, pero que después se va a ir haciendo las traducciones correspondientes. Y en DISA, que es una base de datos sobre también basados en evidencia, pero en enfermedades específicas. Se abre como un repositorio, se va a establecer repositorios como individuales dentro de lo que es todo ese repositorio que es de enfermedades. Entonces, esto toda la información que uno puede tener dentro de lo que es el portal de la BBS. Puede acceder a todas las informaciones y si ustedes necesitan hacer la búsqueda también pueden hacerlo desde esta caja. Como habíamos dicho, podemos hacer COVID-19. Podemos convenir en Paraguay. Le digo Paraguay y le digo no, Brasil. Nada más que para que ustedes vean cómo pueden estar combinando si no utilizan las cajas de las estrategias avanzadas, porque eso también facilita mucho. De repente, si ustedes les confunden así, utilicen ahí donde dice búsqueda avanzada, ahí les habilita todo lo que la combinación que ustedes pueden hacer. Entonces le damos la opción de buscar y tenemos 165 documentos recuperados. Entonces le damos y todo, no solamente lo que se publicó en Paraguay, sino también otras informaciones donde está inserto el nombre de Paraguay, que puede estar en el desarrollo del trabajo, no solamente publicado acá en Paraguay. Entonces tenemos otra vez texto completo. Vamos a ver la publicación. En Medline tenemos 33 publicaciones de artículos científicos de Paraguay publicados en la base de datos Medline. Entonces le decimos que queremos, y en la base de datos nacional BDNPAR tenemos 14. Entonces, como es más interesante si están LIDAR, entonces veremos quiénes son los que publican en LIDAR. Y además, si son investigadores, quiero comentarles que estamos, el asunto principal puede ser infecciones, neumonía, etc., por tipo de estudio en el idioma español. Y por supuesto, en los últimos 5 años sabemos que estamos en pandemia hace 2 años, entonces tengo mi estrategia de búsqueda, que es COVID Paraguay, que no, de Paraguay no queremos de Brasil, queremos texto completo, queremos la base de datos libre que esté en español. Le digo búscame y así me aparece que solamente tengo 43 documentos de 200 y algo. Entonces acá tengo, yo puedo esto seleccionar, puedo enviar a mi correo, puedo imprimir la referencia. Si quiero saber más los detalles, le digo que quiero leer el resumen, entonces yo leo el resumen
Entonces me interesa ese documento, entonces le digo que quiero leer este documento. Y acá me dice, texto completo o puedo añadir a mi bebé. Tengo 5 minutos. Gracias, profesora. Sí. Hay libros que nos usan como referencia para la residencia de la escritora. ¿Cómo podemos acceder en algún tipo de biblioteca virtual? Libros de texto. Los libros de textos, hay ciertas bibliotecas que disponibilizan, pero con una suscripción. O pueden recuperar a través de SICO, que es la base de datos, colección de bases de datos que están en el portal de CONACYT. Pero los libros, textos, así es difícil por el derecho de autor y por la venta que se hacen, los convenios económicos que hacen las editoriales. O sea que a nivel de CONAREM no va a ser posible de Nelson, que es un libro que somos dentro de la base. CONAREM no tiene línea presupuestaria. Eso justamente yo iba a decir, porque cada institución es responsable de su propia unidad de información. Nosotros podemos interceder con las instituciones que forman parte de nuestra red, exigiendo que tengan una unidad de información acorde al servicio que están ofreciendo. Ahora, eso sí pasa a ser parte de nuestra red. De repente, si yo tengo el Instituto Nacional de Salud un convenio con IMT, que se le puede hacer un préstamo interbibliotecario. De esa manera podemos hacer el trabajo en cuanto a texto. Pero para estos recursos, sí, exclusivamente con estos. En el Google Drive te da una opción de que vos tengas una plataforma que todos pueden entrar y puedes poner todos los libros que querés. Google Drive. Pero ella tiene que hacer, tiene que crear una clase, o sea, tiene que hacer tu clase virtual. Y ese libro que vos querés está en internet. Y hay lugares que te dan gratis el libro. O sea, pero eso es una truchada más así, porque realmente vos tendrías que pagar. Ella no te puede nomás decir eso porque ella es la bibliotecaria, ¿verdad? Pero lo que vos borrar todo lo que estamos diciendo. Pero sí hay opciones en internet que vos te permite bajar y vos podés ponerle a tu residencia, a tu alumno disponible eso. Pero eso es algo aparte tuyo, que ellos como institución no pueden hacer, porque están los derechos. Si yo por ejemplo en un posgrado quiero subir un libro que tiene derecho de autor, tengo que pedirle permiso al dueño del libro o al que publicó o a la editorial y pagarle porque esté publicando su libro en un posgrado. Entonces puede hacer eso que vos institucionalmente, entonces no, ellos deberían de pagar muchísimo dinero por ahí. Porque así es. Además de eso, doctora, eso no califica para la acreditación con la MEA. De repente, algunos artículos, alguna carpetita de apoyo a los alumnos que se bajan, puede ser, pero de tener así esos repositorios de libros de texto que son fundamentales, al menos, no tiene validez. Para manejo de entre casa, como dice la doctora, vale. Me voy a aclarar más que sí. En cuanto al final, no hay posibilidad tampoco de hay instituciones que hacen consorcio y pagan. El tema con Hinari también es el tema de que te habilitan con un código. Ese código está relacionado al IP de la computadora que se está utilizando. Por eso que limitan mucho que de ciertas áreas no puede usar, mucho menos en otro país, por ejemplo, lo que paga el operador. Pero si hay un consorcio, eso en el formulario se aclara y se distribuyen los códigos de acceso. Quería hacer más 2 puntos. Muchas gracias, María Antonieta. Se puede hacer más preguntas. 2 puntos. Uno, queríamos hacer esta charla porque queríamos que ustedes, como jefe de docencia, como referente de residencias en sus instituciones, puedan comunicar esto con sus instituciones, porque mucha gente no sabe que existe. Yo trabajo en el exterior y un recurso así me da solamente pagado. Solamente con suscripción se conseguía, y acá nosotros tenemos gratuito este recurso accesible.
Entonces ese es uno. Otro punto, una de las frustraciones que yo tengo con nuestros residentes hoy en día, creo que de todas las especialidades, es que no les gusta leer y buscar artículos. Su búsqueda es por Google y esos PDF de texto que encuentran que la mayoría de esos son unas ediciones viejas y que están en la obsoleta. Entonces, este también es un recurso que ustedes pueden utilizar en sus residencias para exigirle a ellos que ellos busquen información actualizada. Yo, por ejemplo, soy de la filosofía de que el especialista no tiene que usar libros de texto, tiene que usar artículos de la literatura que están actualizados. Entonces, debería ya acostumbrarse. Una cosa de grado que usa libros de texto, otro ya un especialista. Y tercero, es importante también, nosotros ahora estamos haciendo, algunos de ustedes ya están participando en el proceso de licenciamiento de las unidades formadoras. Uno de los requisitos del reglamento de CONAREP y para tener la licenciamiento para ofertar residencia es que los residentes tienen que tener acceso a una biblioteca. No dice que tiene que ser una biblioteca física, y eso se hizo a propósito, porque sabemos que hoy en día realmente las bibliotecas son virtuales, y que se tienen que utilizar por todos los motivos que estamos diciendo. Entonces, para poder llenar ese requisito como unidad formadora, lo que ustedes van a tener que hacer como hospital o como unidad formadora es gestionar el acceso a Internet para los residentes. Y si los residentes tienen acceso a Internet en la unidad formadora y saben que existe este recurso y lo usan, entonces cuando el equipo evaluador se vaya a ver y le pregunta a los residentes, ¿ustedes tienen un acceso a una biblioteca virtual o física? Ellos le van a decir sí, porque tenemos acceso a Internet y sabemos cómo usarlo. Entonces, ¿entienden? Entonces, este también es para ayudarles a tener un requisito. Y voy a dar una felicitación acá a un hospital que recién nos fuimos a hacer el proceso de licenciamiento, Hospital Digital de Limpio, y los residentes nos respondieron así mismo. ¿Ustedes tienen una biblioteca? Sí, tenemos acceso a Internet y sí podemos acceder a la biblioteca virtual de salud. Le entrenamos bien ustedes. Pero ahí se llenó el requisito. Y obviamente un requisito que era un recurso que ellos sabían, no tenían que ellos podían acceder a la información. Entonces es muy importante esto para todos. Un minuto que me olvidé de algo solamente. Por ejemplo, si ustedes necesitan buscar información sobre los términos compuestos que no hicimos, por ejemplo, es materno-infantil. Entonces, si ustedes no le dicen que necesitan materno-infantil, les va a buscar materno por un lado, infantil por otro lado. Pero si le ponen la comilla, entonces sí va a buscar el término materno-infantil, ¿sí? Si ustedes quieren limitar los términos, por ejemplo, materno-infantil en Paraguay o en Argentina. Entonces le cierro paréntesis. Entonces me va a buscar materno infantil todo lo en Paraguay o en Argentina. Entonces esa es la posición de paréntesis y de comillas para hacer las expresiones de búsquedas cuando son términos o frases. No se olviden, si usan frases o términos deben de delimitar con las comillas. O si quieren truncar la palabra, por ejemplo, entonces puede buscar epidemiología, epidemiólogo, toda palabra que tenga raíz de epidemiología, entonces le truncamos con el símbolo del dólar. ¿Está? Entonces, esas son las funciones que cumplen de repente cuando ustedes encuentran en una estrategia de búsqueda. ¿Por qué utiliza eso? Es porque tiene que hacer compactar la información que estamos pidiendo. Gracias, doctor. Nada más.